continuando con la elaboración en el proyecto de la caja de cambio del gearbox, recuerde que teníamos ya colocados los elementos estándar, se colocó también un motor. Para continuar con este ejercicio, entonces lo que hacemos es eliminar todos los elementos estándar que trajimos de bibliotecas externas y ahora vamos a comenzar a trabajar con el toolbox. Lo primero que vamos a hacer es, dentro de los complementos, por favor, ahí en la parte superior en el menú, se van, los despliegan y activamos aquí el Toolbox Library en la parte izquierda, como les digo, porque en la parte derecha, si lo dejamos, cada vez que iniciemos SolidWorks se mantendrán activados y le van a consumir recursos al sistema. Le decimos aceptar y una vez que nosotros aceptemos, el Toolbox nos debe aparecer aquí en la biblioteca de diseño activado. ¿Cómo será activado? Entonces, que aparece con unas flechas y tenemos los diferentes indicadores. En este caso, tengamos en cuenta lo que hemos realizado. Entonces, acá inicialmente vamos a trabajar con Unsymmetric, por favor, y vamos a buscar inicialmente arandelas. Dentro de las arandelas vamos a trabajar las arandelas simples. Tenemos tres tipos. Vamos a trabajar con esta segunda opción, por favor. La ventaja que tiene el Toolbox es que él va a detectar la configuración. Entonces, cuando le muestre ese símbolo, como que aparece un cilindro ahí acoplándose a una placa, soltamos. Si no lo reconoce, en este caso nos quedó un poco más pequeño. Recuerden que era un M6, en este caso M6. Pero vemos que con respecto al trabajo que veníamos realizando es más grande. Entonces cancelemos y volvamos a buscar esta estrecha, la primera. Que quede fuera ahí, puede cambiar de sentido, ahorita lo cambiamos. De todos modos, dejémosle M6 en este caso y no tiene otra configuración. Ahí ya me da unas propiedades que no se pueden cambiar, como el diámetro interior, como el diámetro externo y como el grosor. Le decimos aceptar y simplemente vamos a colocarlas de la misma forma en las otras tapas. Aquí sí me va a quedar con la relación de posición concéntrica y coincidente, solamente la primera no se acopló. De todo modo, ahorita verificamos. Que le muestre ese doble cilindro. Y cuando no la necesitemos más, simplemente vamos a darle la X. Relacionamos esta que nos hizo falta. Y verificamos que las otras hayan quedado concéntricas y coincidentes. Aquí me faltó una. Des en cuenta una cosa, que cuando aparece el Toolbox, las piezas ya no son amarillas, sino se vuelven elementos como un tornillo. El icono es como un tornillo. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Esta solamente quedó concéntrica, falta la coincidencia. Entonces verificamos.
revisamos la última, y la que nos hizo falta se puede duplicar de la misma manera que ya sabemos. Seleccionamos, control sostenido, y ya la podemos colocar en la posición correcta. Bueno, aquí continuamos. Ahora vamos a llamar los tornillos que teníamos. Vamos a seguir trabajando con el estándar ANSI Metric. Entonces aquí pernos y tornillos de cabeza hexagonal, y vamos a ver cómo nos queda este primer elemento. Entonces lo toma con M6, cara de arandela, que es esta saliente. La longitud eran 25 milímetros y la longitud de la rosca 25 milímetros. Importante una cosa, aquí trabajémoslo como la visualización como simplificado, va a quedar liso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, observen, puede ser cosmético, que aparece aquí como pintado, por llamarlo de alguna manera, el roscado, pero también podríamos mostrarlo esquemático con todos los hilos. Entonces, pero en este caso no se recomienda porque consume demasiados recursos. Entonces dejémoslo simplificado. De la misma manera le decimos aceptar y vamos a encajarlo en los otros elementos. Recordemos que cuando finalicemos le damos X y procedemos a realizar las relaciones de posición que hagan falta y a revisar las existentes. Voy a suspender el video mientras realizo las matrices en cada una de las tapas. Bueno, aquí ya terminamos las matrices, colocamos todos los elementos. Dejé esta última etapa sin colocar la matriz para recordar cómo se hace. Entonces miremos que aquí en matriz de componente circular, aquí seleccionamos este contorno, aquí el número de repeticiones, que para este caso será 6, y acá vamos a seleccionar en este caso los dos elementos que vamos a hacer en la matriz, que vamos a reproducir en la matriz. Listo, no se les olvide estar guardando. Y ahora vamos a reproducir exactamente lo mismo para estos elementos. Recordemos que aquí teníamos unas arandelas pero de muelle abiertas, entonces vamos a buscarlas. Entonces dentro de las arandelas vamos a buscar arandelas simples, pero tenemos las arandelas planas. Entonces en este caso vamos a buscar por DIN en arandelas, y serán arandelas elásticas. Entonces miremos, vamos a tener esta DIN 128, que también era la que estábamos usando. Entonces repito, nos vamos a DIN porque entre ANSI Metric no se encontraba. Arandelas elásticas de seguridad, nos aparecen 6 opciones. Busquen la que diga arandela espiral curva DIN 128. Vamos a colocar inicialmente la de los extremos, que recordemos que es M12. Entonces procedemos a colocarlas. Si no la toma, la configuramos acá. M12.
Le decimos aceptar y la ubicamos en los 4 extremos, por favor. No la necesitamos más, le damos cancelar y nuevamente verificamos que esté coincidente. De todos modos, también acá en la parte izquierda nosotros podemos verificar las relaciones, que hay una concéntrica y una coincidente para ese elemento. Manualmente sería moviéndola, como se dan cuenta aquí solamente tenemos la concéntrica, entonces agregamos la relación faltante. Esta está bien y la primera también está de forma correcta. Volvemos a la isométrica, decimos guardar y hacemos exactamente lo mismo para las arandelas de la mitad, pero recuerden que en este caso son M10. Háganlo, por favor. Él siempre tomará la última configuración, entonces tenemos que tener en cuenta que debemos cambiarla, que era un M10. Procedemos a colocar a lado y lado en la parte central y guardamos nuevamente. Bueno, una vez que colocamos las arandelas elásticas, ahora vamos a colocar los tornillos. En este caso, ahí mismo dentro de DIN, salimos de arandelas, nos vamos a pernos y tornillos y buscamos pernos y tornillos hexagonales de cabeza, con cabeza hueca hexagonal, y ahí ubicamos el DIN 912, por favor. Una vez lo tengamos, entonces en este caso vamos a ubicarlo acá. Pero al parecer vamos a tener aquí es un M12 más pequeño y la longitud de 25 milímetros. De esa misma manera, lo mismo, la rosca completa de 25 milímetros y simplificado, ya sabemos por qué. Y vamos a colocarlo en los 4 extremos. Nuevamente al final agregamos las relaciones de posición faltantes o verificamos las que creó por defecto el programa. Si nos damos cuenta, aquí quedó amarrada a esta superficie, entonces podemos editar la relación coincidente la cambiamos. También se puede si el software la asignó de manera errónea. Este tornillo quedó ubicado incorrectamente, entonces procedemos a relacionarlo.
qué relaciones de posición tiene. Parece que no tiene ninguna. Ahora sí voy a proceder a relacionarla. Hacemos exactamente lo mismo con los tornillos de la mitad, pero teniendo en cuenta que son M10. Con la misma longitud a lado y lado. Son dos. Después verificamos que la relación de posición queda, y de esa forma queda listo la caja con la tapa principal y las tapas auxiliares. Bueno, ahora continuando, vamos a colocar estos tornillos. Ahí mismo continuamos en DIN, pero vamos a buscar tornillos autorroscantes y ubicamos el DIN 7049. Vamos a acercar. Es el más cercano. Aquí cambió la relación. Vamos a buscar, pero si nos damos cuenta, no nos sirve la cabeza. Entonces vamos a buscar otro. Entonces no nos servía, entonces cambiamos a tornillos con hendidura en cruz y buscamos este DIN en ISO 7045. Este sí nos va a servir. Y vamos a tener que es un M6 con una longitud de 12 milímetros. El roscado también de 12 milímetros. Procedemos a aceptar y colocamos los otros tres elementos para un total de 4 dentro de la tapa. Entonces recordemos guardar. Si no que reconstruir, lo hacemos. Y ahora vamos a continuar aquí con el cáncamo. Bueno, continuando para el cáncamo, entonces lo vamos a ubicar dentro de tornillos de palomilla y es el primero. Lo acercamos, lo ubicamos. En este caso es un M16. Simplificado, le decimos aceptar y solamente lo colocaremos una vez. Quedó concéntrico, pero falta la opción de coincidente. Para que este elemento no rote, para que quede solamente orientado de esa manera, entonces vamos a alinearlo con respecto a los planos. Entonces seleccionamos en este caso la vista frontal del elemento estándar y lo vamos a relacionar con el plano alzado del ensamblaje para que tenga una relación paralela. Volvemos a la isométrica y le decimos guardar. Bueno, continuando, vamos a ubicar este pasador que está al lado y lado. Nos vamos a ir ahí dentro del mismo ISO a pasadores paralelo y vamos a buscar la segunda opción. Lo ubicamos, es un M10 por 40 y lo ubicamos al lado y lado. Ya no lo necesitamos más, colocamos la relación de posición coincidente y ya quedó listo.
y vamos a ocultar la tapa principal. Para ahora vamos a proceder a ubicar los rodamientos. Bueno, ahora vamos a continuar ensamblando los rodamientos. En este caso vamos a pasar, nos salimos de ISO y nos vamos a SKF, que era de donde habíamos traído, aunque dentro de ISO también vamos a encontrar estos rodamientos, y ubicamos rodamientos de bolas. Esos rodamientos de bolas vamos a ubicar este primero, arrastramos y lo vamos a colocar. Verificamos que presenta la configuración diámetro exterior 40, diámetro exterior 80. En este caso nosotros lo necesitamos de 90, entonces lo cambiamos acá, buscamos cuál nos sirve. Van aumentando 40, 90, 23. Entonces buscamos el 7308B, que tiene las características que habíamos utilizado desde la página de SKF. En este caso el rodamiento se presenta de forma simplificada. Aquí sí, para observarlo un poquito mejor, visualicémoslo detallado, o sea que vamos a poder ver las esferas. Aquí podemos decirle la cantidad de esferas, da una configuración de 10 o completa. Vamos a utilizar la completa, y en algunos casos, ejemplos que se desarrollaban, podíamos haber encontrado también con jaula, aunque no tiene jaula el de nosotros, pero vamos a observar. Jaula son estos anillos que van a rodear el rodamiento. Entonces, si se llega a requerir, entonces se le agrega. En nuestro caso no. Entonces, como ya lo tenemos, vamos a ubicarlo nuevamente para los otros ejes. Y de la misma manera, una vez colocados, procedemos a revisar las relaciones de posición. Ahí nos está ubicando de forma concéntrica, pero se puede desplazar, entonces nos falta una relación de coincidencia. Entonces procedemos a agregar esa relación faltante. Para cada una de las caras de los rodamientos. Recuerden guardar. Y ahora vamos a proceder a hacer el reemplazo de los engranajes. Bueno, ahora para el cambio de los engranajes, entonces voy a abrir este elemento, primer engranaje, para poder sacar algunas medidas que nos va a pedir SolidWorks. Con eso, y lo elimino del ensamblaje.
Entonces lo primero voy a llamarlo, vamos a buscarlo por favor por Unsymmetric, transmisión de potencia engranajes, y es un engranaje helicoidal. Vamos a engancharlo acá sobre el eje donde lo quitamos. En este caso lo que nos va a pedir es el módulo, que a partir de cálculos nosotros obtuvimos estos cálculos para el engranaje, número de dientes 109, el diámetro exterior lo medimos por geometría de SolidWorks. El módulo es el número de dientes sobre el diámetro exterior más 2, según las fórmulas de Casillas. Recuerde que este tiene más de 30 dientes, más de 30 dientes, ¿sí? El ángulo de la hélice lo medimos por geometría, que lo que debemos hacer es colocar un plano paralelo al diámetro exterior dividido en 2 y medimos el ángulo de este elemento. También nos va a pedir, en este caso la hélice va hacia la mano derecha, que eso nos da por geometría. El ángulo de presión nos pide 20 o 14,5, vamos a dejarlo de 14,5. La anchura de la cara por geometría la medimos. El tipo de cubo, el cubo es esta saliente, pero resulta porque elegimos que no tiene cubo, porque cuando lo medimos tiene la misma distancia, entonces eso quiere decir que lo vamos a obtener por geometría, y ya les explico más adelante cómo. El diámetro del eje nominal, sencillamente medimos el diámetro del eje donde va a encajar y que nos muestre los dientes, y la chaveta que sí tenga rectangular y una sola. Después de eso, entonces no vamos a colocar más y procedemos a guardar. Ahora vamos a modificar, a hacer la modificación para que quede de esta manera. Lo primero que tenemos que hacer aquí en el árbol de operaciones, le damos clic derecho y le decimos hacer independiente. ¿Eso qué significa? Que él lo va a guardar como una pieza de forma externa. Entonces aquí él busca por defecto la biblioteca donde está. No, por favor no la modifiquemos ahí. Vámonos es a donde lo tenemos guardado y vamos a llamar guiar con el número de dientes, en este caso 109. Y aquí lo tenemos, 109 guardado. Voy a cerrarlo. Voy a cerrar el ensamblaje. Y voy a proceder a abrir el engranaje que acabamos de construir, ¿correcto? En este caso, ahí nos genera una serie de operaciones. Verificamos, ahí podemos cambiarle el fondo. Voy a cerrarlo, voy a guardar y voy a cerrar nuevamente para hacer algo antes. Ojo, porque esto es fundamental para los cambios que vamos a tomar o los que se van a hacer, porque si no hacemos esto, sencillamente esos cambios que vamos a hacer de la forma como tal, los agujeros que tiene y la geometría, no se va a tomar. Entonces lo voy a cerrar. Voy a abrir el explorador de Windows, me vengo a C, archivos de programa, busco SolidWorks, dentro de SolidWorks busco, entre SolidWorks Core busco SolidWorks, dentro de SolidWorks voy a buscar Toolbox, dentro de Toolbox voy a buscar Data Utilities y voy a ubicar esta aplicación SLD Set Core y la ejecuto como administrador. Ahí por favor le digo agregar archivos y voy y busco donde
modifiqué o donde guardé. Esto se puede hacer para cualquier elemento del toolbox. O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Configuramos un elemento del toolbox, que en este caso es un engranaje, pero podría ser un rodamiento, podría ser un tornillo, o sea, que tenga formas especiales diferentes a las estándar, y para que se mantenga el cambio, porque si no, ¿qué va a pasar? Ahorita vamos a hacer los cambios con los agujeros y todo, cerramos SolidWorks y cuando lo volvamos a abrir nos abre el engranaje tal cual, o sea, perdimos todas las modificaciones. Entonces, para que eso no suceda, vamos a agregarlo acá y sencillamente estado de propiedad lo cambiamos y le decimos que no. ¿Qué pasa ahí? Hay que tener cuidado. Me va a mantener los cambios, pero yo ya no voy a poder modificarlo y ya les voy a mostrar a qué me refiero. Entonces aquí le digo sencillamente actualizar estado. Le digo cerrar. Voy a abrir nuevamente el ensamblaje. Y aquí en este caso voy a eliminar este señor que ya había colocado, que es del toolbox, y vuelvo y lo coloco, pero lo llamo desde la carpeta específica. ¿Qué cambia? Si nos damos cuenta, ya dejó de ser un componente de toolbox. O sea, cambia el icono del tornillo por la de pieza normal. ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que se pierde? Observe. Si yo, por ejemplo, este tornillo que ya coloqué, ya lo configuré, ya lo hice, ya lo ubiqué, ya hice la matriz, pero me di cuenta que tal vez se cambia el diámetro o coloqué un diámetro incorrecto o coloqué una longitud incorrecta, entonces usted sencillamente lo que hace es clic derecho y le dice editar componentes de toolbox. Ahí cuando le digo editar componentes de toolbox, le puedo cambiar el diámetro, le puedo cambiar el tipo, etcétera. Sí, o sea, puedo hacer los cambios, pero ya cuando yo hago el cambio que acabé de hacer, que aislé la pieza, por llamarlo de alguna manera, ya no puedo hacerlo. O sea, si conté mal los dientes, por ejemplo, lamentablemente ya no voy a poder cambiarlos. O sea, ya se quedan así. Si el módulo me quedó mal, o sea, tiene que tener mucho cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando se saquen los cálculos, porque cuando ya lo volvamos independiente y lo desvinculemos de las propiedades, él ya no se va a poder modificar. Entonces, dicho eso, ya teniéndolo de esa manera, yo voy a abrir este elemento aparte y lo voy a editar. Bueno, aquí yo ya le edité la parte central con un corte barrido donde agregué un perfil rectangular al cual le hice simetría. Lo que hay que tener en cuenta es que esta referencia la hice, por ejemplo, con una línea externa de un croquis y este rectángulo lo dejé saliente, que no quede coincidente con los bordes. Sí mantuve aquí los 40 que nos había dado el cubo, recordemos que era de 80, tenemos un cubo de 80, y al editarlo o al hacer el corte por revolución queda de esta manera, que posteriormente agregué un chaflán. Si observamos, vamos a tener que con respecto al archivo original, entonces ya tenemos esta primera revolución y ahora le voy a quitar estos elementos. Entonces estos elementos voy a mirar en la vista frontal, voy a hacer un croquis para poder determinar los elementos que le voy a quitar. Voy a colocar aquí una línea y aquí
aquí otra línea, los cuales voy a poner colineales. Si no me deja la colinealidad, vamos a ver si nos permite, forma coincidente con el punto, si nos permitió. Hacemos también al otro lado, vamos a medir ese ángulo, 32.18, nos da un elemento conducido. Vamos a convertir este elemento y este elemento para saber los radios. ...109 y 51. Entonces vamos a hacer ese proceso que nos permita hacer ese corte. Vamos a dejarlo de esta cara. Vamos a tomar los dos círculos, cambiamos aquí un poco el color para que nos deje trabajar. Vamos a observar que será 218 y 102. Recordemos que en este caso tenemos un ángulo de 32.18. Entonces vamos a trazar un croquis, inicialmente una línea constructiva al centro. Y colocamos 32.18 dividido en 2 para ahorita hacer la simetría de la entidad. Poder recortar. Ahí verificamos que no se han creado las cotas. Y con estos puntos o estas cotas lo que hacemos es dejarlo completamente definido. También necesitamos conocer estos redondeos. En este caso son de radio 10 todos. Entonces vamos a hacer esa modificación. En estos bordes. Aceptar y le digo por todo. Entonces ya de esta manera tenemos el agujero. Ahora lo que necesitamos hacer es la matriz, que en este caso tendrá 6 repeticiones. Matriz circular. Y
y la operación en este caso será el último corte. Entonces de esta manera nosotros entramos a modificar nuestro elemento. Aquí podemos de una vez cambiar el material. Vamos a trabajarlo como un acero IC 1020. Guardamos, cerramos, comenzamos este elemento, vamos a guardar, actualizamos nuestro ensamblaje y ya tenemos que nuestro engranaje que trajimos de Toolbox y que modificamos entonces cumple con esas condiciones. Voy a hacer la relación de posición para que quede coincidente con el chavetero. En este caso, si nos damos cuenta, queda un poco más grande, entonces vamos a decirle avanzado y vamos a dejarlo en ancho. Y recordemos que colocamos primero las dos caras de un elemento y después las otras dos caras del siguiente elemento para que quede relacionado en ancho, que quede centrado. De esta manera procedemos. Aquí este croquis lo ocultamos, aparece varias veces, los croquis adicionales, y procedemos a guardar el elemento. Voy a cerrar y a verificar para que nos demos cuenta. Bueno, lo voy a correr un poco hacia adelante, verificar que también gire, para que observemos que, como les decía, entonces no tengamos inconvenientes, que se regrese y hayamos perdido las modificaciones que hicimos sobre nuestro engranaje. Bueno, ahora vamos a proceder con el siguiente eje, engranaje que también se convierte en un eje, que es este central. Vamos a abrirlo, digámosle que no reconocer operaciones, y de este engranaje vamos a hacer inicialmente el del centro y le agregamos los otros elementos. Vamos a tener que dentro de los datos para este engranaje 2, que tiene 23 dientes, debe tener obviamente el mismo módulo con el que va a engranar, que es el piñón que acabamos de construir, y en este caso tiene una hélice pero de 14 grados, pero hacia la izquierda, para que obviamente engrane. Entonces vamos a hacer esa construcción inicialmente. Recuerden que tenemos que eliminarlo. Voy a eliminar de acá. Y en este caso vamos a insertar desde el toolbox. Si se llega a activar, decimos agregar ahora, y esto vamos a transmisión de potencia. Recordemos engranajes helicoidal. Voy a utilizar como base este eje, lo voy a ensamblar sobre este eje y después lo tomo y lo corrijo, porque acabamos de eliminar el que ya teníamos inicialmente. Entonces en este caso mantenemos el mismo módulo, cambian, como decíamos, el número de dientes a 23. La hélice será mano izquierda. Recordemos que tiene 14 grados de inclinación. Mantenemos el mismo ángulo de presión, el ancho de la cara 50, tipo de cubo, el eje nominal vamos a dejarlo muy pequeño, vamos a dejarlo en 0.8,
porque no nos permite eliminarlo. Ahorita miramos a ver si lo podemos rellenar. La misma de chaveta no tiene que me muestre los dientes, entonces va a ser ese engranaje de esa manera. No necesito colocar más, voy a hacerlo independiente de la misma manera que lo hice con el anterior. Lo ubico en la misma posición del anterior dentro de la carpeta de mi ensamblaje, y al 23 lo voy a llamar en este caso, y lo guardo. Cierro el documento original y ese será mi elemento. Voy a cerrarlo y voy a eliminarlo de una vez. Recuerda que lo tenemos que eliminar. Pues voy a proceder, recordemos, por el explorador en C, archivos de programa, SolidWorks Core, SolidWorks, buscamos la opción de Toolbox, Data Utilities, y buscamos este archivo SLD Set Top Pro. Para estar más seguros lo ejecutamos como administrador, agregamos el archivo y el 23 y lo desvinculo. Le digo actualizar estado, ahí no me deja porque a cerrarlo, porque aún tengo abierto el ensamblaje y genera de todos modos un temporal. Voy a cerrarlo, cuando pase eso lo cerramos y voy a proceder a repetir el ejercicio. Si llega a pasar, eso es lo que tenemos que hacer. Actualizamos el estado, cerramos, vamos a abrirlo, nuestro engranaje, vamos a cambiarle aquí un poco el fondo, vamos a cambiarle un poco también la apariencia, el sonido, la apariencia, y coloquemos simplemente el material. 0 a 10, 20. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces en este caso vamos a agregar los elementos que salen. Entonces para este caso necesito agregar aquí un cilindro de diámetro 43, también es lo mismo, con una extensión de 70. Entonces vamos acá, sobre este plano, sobre esta cara, entonces extruir saliente acá, diámetro 43, que teníamos, recordemos que era, aquí voy a regresarme un momento para verificar ese dato.
sale 10. Entonces eso quiere decir que para el otro lado tiene 60, o sea, vas a poder escribir 10 y 10 a cada lado. Entonces, ¿para qué necesito saber eso? Entonces, para escribir, como les decía, va a aceptar, vuelvo a la isométrica, que serán 10 milímetros, y en la dirección 2 será lo faltante para 70, o sea 60 milímetros, que quede de esa manera. Vemos que aquí está afectando las ecuaciones. Vamos a ver si es por que le está interviniendo, lo está atravesando. Vamos a ver qué pasa si modificamos para que no nos genere esas alertas de error. Pues solamente démosle una dirección de 10. Eso quiere decir que si no lo podemos colocar dentro del material, entonces vamos a simplemente a extruir acá o a repetir la extrusión para que no nos genere ahí error en la pieza, porque después se verá reflejado en el ensamblaje. Entonces, para que no nos muestre ningún tipo de alerta. Entonces, regresamos los mismos 10. Recuerde que ya como está independiente lo podemos ir guardando, y ahora vamos a agregar el siguiente, que va a tener un diámetro de 40, una extensión de 45, y el de atrás también tendrá un diámetro de 40, pero una extensión de 110. Guardamos, cerramos, porque en este caso ese eje que hicimos a partir del engranaje central no tiene. No vamos a guardar, vamos a abrir nuestro ensamblaje y vamos a llamar la pieza que acabamos de quitar. Vamos a insertar componente 23, vamos aquí a invertirlo y vamos a colocar esta cara coincidente con este elemento. Procedemos a ocultar esos croquis que nos genera. Revisamos, ahorita vamos a revisar más adelante las relaciones con respecto a los engranajes, porque esta concéntrica se perdió. Entonces debemos revisar, en este caso,
relación de posición. Este elemento. Este también. Entonces hay que verificar que las que ya habíamos colocado no se afectan. Como nos damos cuenta, entonces pues como sugerencia, si tenemos en este caso este tipo de elementos, entonces yo les sugeriría que empecemos por los engranajes antes que por los otros elementos estándar, o por lo menos con los que tienen aquí más relación, porque mire que estamos cambiando, vamos a cambiar estos dos ejes, entonces se nos van a perder un poquito esos elementos. Estos todavía los tenemos relacionados, no tienen problema. Y ahora sí vamos a proceder a hacer la relación de engranajes. Para poder hacerla voy a ocultar las tapas y voy a ocultar los rodamientos para ubicarlas en vista frontal. Podemos agregar, para poder iniciar una relación tangente, se nos permite con esa cara esto. Pero me está rompiendo las relaciones, o sea, me genera esa tangente un error, entonces me voy a devolver y tratemos de cuadrarla de forma visual lo mejor posible para que aquí no me genere en las relaciones de posición errores. Aquí, de esa manera. Y procedemos a realizar la relación mecánica de engranajes. Una cara, otra cara, como ya lo habíamos hecho cuando habíamos iniciado estos ejercicios. Agregué la primera, 109 y 23. Vamos a verificar que efectivamente funciona. Después de darle varias vueltas continuamos con nuestra relación. Entonces eso quiere decir que hasta ahí el ejercicio nos va saliendo bien. Bueno, continuando con el ejercicio, les voy a hacer este engranaje. Voy a abrir en una ventana nueva. Recordemos que este es Spurrier 21 solo, que no tiene chavetero. Recuerden que esto es una relación fija que tenemos que determinar. Entonces vamos a iniciar con los datos que tenemos. Me vuelvo al ensamblaje principal. Elimino el elemento y voy a llamar el engranaje desde el toolbox sobre ese eje. Recuerde que tenía en este caso un módulo de 3. Vamos a revisar el número de dientes, que es 81, el espesor 50, buscamos el número de dientes
su mano derecha. Vamos en orden. Aquí me pide ahora el ángulo de la hélice, 10.2. Vamos a dejarle el mismo ángulo de presión. El ancho de 50, no tiene cubo. El diámetro del eje nominal es 40. ¿Por qué digo 40? Porque recuerde que acabamos de hacer este engranaje central y esa parte donde coincide que le agregamos tenía 40 milímetros de diámetro, que cuando lo construimos la primera vez se quedaba más grande. Entonces ahí teníamos una interferencia y después corregimos. Entonces ya tenemos este engranaje de esta manera. Ya con esos datos le decimos aceptar. No colocamos más, porque después de que a menos que leemos la X va a seguir colocándolo. En este caso vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con los dos anteriores, el independiente. Lo ubicamos donde estamos haciendo el engranaje. Pues en este caso será aquí a 81. Nombramos en función de sus dientes. Cerramos el documento original, que es el que está en la base de SolidWorks, para no afectarlo, no modificarlo. Aquí pues nos muestra todas las operaciones que se utilizaron para hacerlo, que están ocultas o que no las vamos a colocar. Lo que procede en este caso, voy a cerrar, a guardar, a cerrar todo el ensamblaje, es hacerlo independiente. Entonces recuerden, nuevamente abrimos el explorador de Windows, nuevamente vamos a hacer archivos de programa, SolidWorks Code, SolidWorks, buscamos el Toolbox, dentro del Toolbox Data Utilities y recuerden que buscamos esta aplicación. Estamos como administrador, agregamos el archivo, lo tenemos ahí de forma independiente. Estado de propiedad, lo quitamos, revisamos el estado, cerramos. Recuerda que si no nos permite es porque tenemos abierto el ensamblaje o la misma pieza, ya no permite cambios. Tener un archivo abierto y intentar sobreescribirlo. Entonces vamos a abrirlo. Y vamos a proceder a hacer el mismo cambio que hicimos con el primero. Vamos a hacer inicialmente una revolución. Voy a visualizar los planos, dejarlos visibles, no se dejan acá. Entonces voy a tomar ahorita como referencia. Voy a hacer inicialmente, a partir de este plano, un croquis, quedarlo aquí viendo de frente, hacer una línea constructiva de este punto a este punto. Y hago un rectángulo por acá y entro a revisar. Bueno, ojo acá, porque este rectángulo no va aparte, que lo necesitamos ahorita para hacer las simetrías. Dejamos aparte este croquis que tenemos acá, a cambiarle aquí un poquito el color para facilitar el trabajo. Y en este caso voy a tomarle aquí la sección
este lado y va a tomar distancias. Entonces de esta línea a este punto vamos a tener una distancia de 15, lo mismo. Tenemos el mismo cubo de 80. Aquí lo único que cambia la distancia a 18.73. Entonces ahora sí, corte. Vamos a visualizar el origen, pues que nos permita tomar esa distancia al origen. Tenemos los cambios, verifiquemos que está visible ese origen. Ahora sí, y ahora sí hacemos el corte por revolución, porque lo necesitamos para tomarlo como referencia. De aquí a acá entonces debe sobrar 15, entonces serán 50 menos 15, serán 35. Aquí está generando un error este croquis, entonces recordemos para solucionarlo. Voy a editar este croquis acá. Voy a eliminar esta línea. Voy a colocar por aquí una línea constructiva, pero vamos a colocarla con respecto al diámetro exterior 252.22 a la mitad. $252.22 dividido en 2. Ahora sí, vamos a ver si de esta manera nos permite hacer la revolución. ¿Qué pasa si nosotros desactivamos aquí la supresión? Aquí va a generar algunos errores para que, si alguno se pregunta qué pasa si nosotros le cortamos, es que aquí tienen las configuraciones si tuviera cubo. Entonces por eso no las colocamos. Voy a hacer sin guardar para poder que no registre los errores. Pues para poderlo hacer de forma correcta. Bueno, para hacer más fácil este corte, para que no nos moleste, entonces primero cambiamos aquí la visual, vamos a colocar visible el origen y sobre ese origen vamos a hacer un corte por revolución sobre el plano 1. Y ahí vamos a colocar un rectángulo.
Ojo acá que no me coincida con nada, porque me puede generar error. Aquí está el origen y aquí hay 40. De acá al origen vemos que hay 15. Y esta, para no tomar como referencia estos contornos, porque ahí es donde nos empieza a generar errores con las ecuaciones, entonces vamos a tomar la distancia que necesito que tiene ese rectángulo, que será de 70. Ese valor de 70. Aquí, para definir el croquis, voy a poner un valor cualquiera, en este caso 40, que se le salga, y voy a colocar el eje de rotación de esta manera. Como solamente me está dando para un lado, pues otra forma de hacerlo con respecto al anterior, entonces, es hacerle el chaflán, y ya ahorita hacemos una simetría. Entonces, el chaflán, recordemos que era 4 milímetros acá. Bueno, esto sí nos sirve, y acá en este otro, sobre la cara, tiene al lado y lado, y de esta manera. Entonces, ¿cómo hacemos la simetría de esos dos elementos? Entonces, vamos a colocar un plano paralelo con respecto a esta cara a una distancia de 25, porque recordemos que tiene un ancho de 50. Y ahora sí hago la simetría, que es una simetría respecto a este plano, y las operaciones serán el chaflán y el corte. Entonces ya lo tenemos al lado y lado, y procedemos, voy guardando, a hacer el corte central. Vamos a tomar, a revisar el interior, acá en guía, vamos simplemente a medir, que nos queda más fácil que trazar el croquis. $51, 51.99. La distancia y el ángulo 30 grados. 30 grados. El radio 10. Corte. $51, 99 por 2. De acá a acá, vamos a decirle a estos dos señores que sean iguales, a ver cómo maneja aquí. 30 grados, ya queda.
recorto. Acoto para que quede completamente definido. El ángulo está generando error. Mire, aquí en la mitad, precisamente a esta línea, decimos que sea vertical, está manchada, y apareció una relación de posición incorrecta, ahora sí vertical, pero nos está cambiando el eje. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Sencillamente trazar una línea vertical constructiva y le decimos que este ángulo sea de 15 grados. Listo. 15 grados. Acá eliminamos esta distancia. Esta distancia. Pero me está generando error. Me toca volver a trazar. Voy a devolver un poco para, teniendo aquí ya los croquis en más fácil. Bueno, entonces si suceden esos elementos, esos errores, pues los podemos corregir de esa manera. Siempre habrá la posibilidad de corregir. Recordemos aquí hacer el redondeo. Le decimos por todo. Ahora sí. Y procedemos a hacer la matriz circular. Ya queda nuestro engranaje. Ya este elemento lo podemos dar. Lo guardamos, abrimos nuestra caja de cambios. Procedemos a eliminar el elemento que teníamos del toolbox e insertamos el engranaje que acabamos de hacer. Verifiquemos que las hélices queden hacia la derecha. Vamos a ocultar los croquis y acá ahora lo voy a traer hacia acá. Si aquí se han perdido algunas relaciones, entonces recordemos
colocar las concéntricas para que se mantengan esas relaciones de posición. Corremos, vamos a revisar que este elemento sea coincidente con este, teniendo en cuenta las relaciones que se habían establecido anteriormente. Visualizamos los elementos que ocultamos. Y vamos a proceder por último, siempre guardando, a hacer el último eje. Entonces en este caso vamos a tener que tiene 17 dientes, va a tener el mismo módulo. Entonces vamos a llamarlo. Nuevamente lo ubico sobre este eje. Y después lo reemplazamos así como lo hicimos con el de la mitad. En este caso será mano izquierda. Diámetro del eje nominal, dejémoslo lo más pequeño posible. Sin ranura. El ángulo de la hélice, verificamos aquí en la información que tenemos, que es de 10.75. Y guardamos. No lo vamos a guardar o no lo vamos a conservar acá. En este caso nuevamente hacemos el mismo procedimiento, lo hacemos independiente, lo ubicamos en la carpeta donde estamos trabajando. Original, guardamos, cerramos, lo eliminamos de acá, abrimos este que nos servirá de guía. Procedemos a cerrar, guardamos, procedemos a cerrar, eliminamos antes este elemento, no lo vamos a necesitar ya, guardamos, cerramos para que no me genere vínculos, para poder hacerlo independiente, repitiendo la operación, archivo de programa, SolidWorks Core, SolidWorks, vamos al Toolbox, Data Utilities, y esta será la aplicación que estamos utilizando. 7, para hacer el estado, de todos modos verificamos, cerramos y lo abrimos. Vamos a cambiarle aquí un poco el fondo para poder trabajar mejor. También aquí hacerlo de esta manera y procedemos a
agregarle los elementos que hacen falta. En este caso vamos a colocar inicialmente hacia la parte de adelante un cilindro de diámetro 44 con una extensión de 80. Hacia atrás también de 44, pero con una extensión de 20. Vamos a agregar la parte de atrás. Diámetro 40. Una distancia de 35. Y un chaflán de 2. Siempre vamos guardando. Ahora la parte de adelante, que tiene un diámetro de 40, una extensión de 110 y un chaflán de 2. Ahora, para el cuñero vamos a tomar los siguientes datos. Les voy a tomar aquí la altura,
una longitud de 5.078. Voy a dejarla un poco más grande, 5.1, que es lo que le vamos a restar a 25, que será la mitad, para colocar un plano paralelo. Y la longitud aquí de la chaveta de 36, con un diámetro de 12. Entonces vamos a colocar inicialmente plano paralelo con respecto al plano central. 25 será 20, es el diámetro que tenemos, menos 5.1, 50 ese plano. Y ahora, con respecto a ese plano, vamos a extruir un corte, una ranura, y recta, radio 6, decimos que por todo verificamos los valores. Y pues cambiamos ese dato. Recuerde que se puede, teniendo cotas, podemos fácilmente corregirlo. Procedemos a guardar la pieza, cerramos esta llave de guía, abrimos nuestro ensamblaje y vamos a ensamblar esa pieza. Esta es la relación de posición. Colocarla en este eje. Porque aquí nos puede variar, ahorita modificamos esa relación, tener cuidado con esos elementos. Y acá, porque cuando eliminamos esos elementos que estaban relacionados con el toolbox, entonces si no teníamos ese inconveniente. Entonces por eso repito, ya cuando trabajemos nuestros ensamblajes, pues si tenemos engranajes, los primeros que vamos a reemplazar. Aquí repetimos el proceso. Si la coincidencia coincidente, vamos a estos elementos para que nos permita ubicar de forma correcta la relación de los engranajes lo mejor posible. Ahí con los datos que tenemos, pues hay unas pequeñas interferencias. Ya por cálculos mecánicos se podría corregir las distancias entre los ejes, pero de acuerdo al ejercicio, pues esto es lo que tenemos. A esos cálculos corresponde. La relación de posición mecánica, engranaje,
81 y el pequeño 17. Listo. Ahora verificamos. Gira nuestro elemento. Recordemos que ahí hace falta una relación de posición fija entre este elemento y este elemento para que cuando giremos ya no tengamos inconveniente. Visualizamos los elementos que ocultamos y vamos a revisar ya ahora los últimos detalles para finalizar esta corrección del ensamblaje aplicando los elementos del tubo. Bueno, aquí lo que podemos observar es que ya hemos finalizado. Hay algunos elementos que no se consiguen en el toolbook, entonces necesitaremos traerlos de otros medios, como por ejemplo, como ya lo teníamos desde las piezas estándar. Entonces podemos buscar el retenedor de aceite que estaban pendientes por colocar, tanto el del eje delantero de saliente como el del eje trasero, izquierda y derecha respectivamente. Entonces ya lo habíamos descargado en el ejercicio previo. En este caso tenemos acá que este diámetro es de 40 milímetros, lo mismo que este eje y este eje 40. Con este diámetro de 40 tenemos los dos elementos, uno 72 y otro solo. Entonces vamos a ubicarlo. Voy a ocultar esta pieza. Y en este caso voy a proceder a ensamblarlo. Vamos a invertirlo ya que quede tocando el rodamiento en este caso. Aquí tenemos el rodamiento que ya está haciendo el contacto angular con el eje. En este caso debemos corregir las distancias. Si se dan cuenta, tenemos este inconveniente que está metiendo dentro de la pieza. Entonces vamos a revisar las relaciones de posición para entrar a mirar la corrección respectiva. Si está coincidente, entonces en este caso tenemos que cambiar esa situación de la relación de posición de nuestro rodamiento, porque al otro lado ya lo tenemos hasta la distancia máxima, o sea, ya estaría en contacto con la tapa.
aunque podemos mirar cómo es la situación. Recuerde que también nosotros podemos hacer un corte o una vista de sección para mirar cómo se comportan algunos elementos. Entonces démonos cuenta que si ya no tenemos más espacio por la relación que tiene con la tapa. En este caso vamos a mirar si dejamos este elemento visible. Entonces sí tendríamos un pequeño espacio, aunque todavía nos quedaría haciendo falta. Entonces podemos hacer una corrección sobre este elemento para evitar este tipo de inconvenientes. Entonces acá tiene 110, acá tiene 90, entonces vamos a invertirlo. La distancia vamos a dejarla, vamos a disminuirla. A ver qué pasa, si tiene 80 y esta distancia 120, seguimos manteniendo el eje, lo reconstruimos, lo guardamos a cerrar y actualizar el ensamblaje. Aún tenemos la intersección de este elemento, entonces vamos a volverlo a modificar. Reduzcámosle otro poco. Ahí nosotros podemos hacer las correcciones en cuanto no tengan que ver con los dientes, porque si pasa eso, sí tendríamos que, como había explicado anteriormente, volver a hacer la pieza desde el toolbox y volverla a modificar. Un poco hacia atrás acá el corte para observar. Todavía nos falta un poco de este elemento, o sea, nos permite ver el corte como una sección, más que un corte, una sección. Entonces cómo se encuentran estos elementos dentro. Entonces acá nos daría, vamos a quitarle 5 milímetros más para ver cómo es la relación o la situación del elemento. Si ya se corrige. Ajustamos, guardamos, cerramos y le decimos que sí. Entonces ahí esa parte se en cuenta que ya está casi listo. Voy a quitarle 1 milímetro más para evitar otro tipo de inconvenientes, de pronto interferencias, porque ahí nos irá a marcar una interferencia cuando las detectemos. También lo puedo hacer de esa manera o aquí directamente como lo estaba haciendo. Pero siempre entonces tenemos que reconstruir, guardar y actualizar el ensamblaje. Pues ya tenemos un pequeño espacio que nos va a dar. Entonces ahora sí vamos a proceder a
acomodar el retenedor o los retenedores para lograr finalizar el ejercicio. Ya lo obtuvimos por este lado. Ahora vamos a hacerlo por este otro. Relacionamos el elemento, nuestro retenedor en este caso, y se perdió la relación. Nos salimos. Ahora sí ya la tenemos, podemos decirle aquí aceptar y vamos a visualizar los elementos que ocultamos. Y así terminar nuestro ensamblaje. Y la pieza me cambió de color y me agregó un color, entonces puedo decir eliminar para quitar ese inconveniente. Entonces recuerde que una cosa son los materiales y otra cosa ya son las apariencias. Bueno, entonces hasta acá un poco largo, pero nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, muchas gracias y finalizamos nuestro video.